que promueve la familia, pero bueno, muchos mariateístas, aliados, ¿no? Que han ido construyendo un archivo digital, ustedes pueden acceder a ese archivo digital, y entonces esta es la segunda iniciativa que hacemos de manera conjunta, el año 2023 y el año 2024, hicimos un primer ciclo, pero más bien sobre historia de la crisis mundial, ¿no? Porque también se cumplían 100 años de las conferencias que Mariátegui diera después de volver de Europa, ¿no? En las universidades González Prada. Entonces, esta iniciativa, como les digo, lo que busca es generar un debate, no es que, digamos, tengamos una mirada crítica de lo que dijo Mariátegui, no es una mirada solamente sobre el pasado tampoco, ¿no? Sino es un intento de diálogo con el Amauta, que vivió tal vez una época similar a la que estamos viviendo, ¿no? En ese momento se hablaba, Mariátegui hablaba de una crisis civilizatoria, por ejemplo, ¿no? Hoy estamos viviendo posiblemente una crisis civilizatoria si lo planteamos en los términos en los que él lo planteaba, ¿no? Es decir, una crisis económica, una crisis social, una crisis filosófica de sentido, y nosotros le podríamos agregar a nuestra época una crisis ecológica, ¿no? Que pone a la humanidad misma al borde, digamos, de su destrucción, de su desaparición. Mariátegui también nos hablaba en un contexto de entreguerras, ¿no? De una situación muy convulsa en el mundo, ¿no? Estamos entre guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la crisis de la democracia liberal, de la democracia parlamentaria. Creo que podríamos ahora decir que estamos igual viviendo un cuestionamiento de lo que ha sido el modelo democrático liberal, ¿no? Y hay una crisis evidente de este régimen político, de este modelo, ¿no es cierto? También asistimos pues a una serie de fenómenos, aparecen una serie de fenómenos que él, por ejemplo, planteó también en sus escritos, ¿no? Reflexiones sobre la emergencia de la ultraderecha, ¿no? En la escena contemporánea hay un capítulo dedicado a esto que se llama la biología del fascismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, hay muchos elementos que creemos nos pueden permitir, además en un momento de gran confusión ideológica, de gran confusión política, donde incluso la izquierda es pasto de discursos conspirativos, ¿no? Y es como que hubiésemos abandonado, ¿no? El marxismo, la teoría crítica. Creo que es un momento fundamental en el cual podemos recurrir a nuestras propias raíces, a nuestro propio pensamiento crítico. Y en esa medida sí creemos que Mariátegui nos puede dar algunos elementos para comprender nuestro propio tiempo. Obviamente nuestro tiempo tiene muchas diferencias. En ese momento, por ejemplo, estaba emergiendo o se había producido la Revolución Rusa. Había una alternativa socialista en la cual millones de personas habían puesto sus empeños y su fe, y ahora no tenemos una alternativa aparentemente, ¿no? Entonces, hay diferencias también, por supuesto, ¿no? Bueno, sin más, entonces, yo quería agradecer también a nuestros amigos que nos han tenido a bien participar de esta clase maestra. Anunciarles, antes de presentarlos, también me estaba olvidando, que vamos a iniciar un ciclo nosotros también de debate sobre la escena contemporánea. Claro, estamos tratando de ver cómo hacemos entre Lima y lo descentralizado. Hicimos un primer ejercicio con las extremas derechas, hicimos un curso bien interesante, pero bueno, van disminuyendo. A veces cuesta los trabajos presenciales, cuesta leer, cuesta sostener esfuerzos, pero vamos a intentar igual hacer este curso sobre la escena contemporánea también en el Cusco, ¿no? Se están produciendo las guías. En Lima empieza el 14, el sábado, pero de acuerdo también a los intereses que tengan ustedes, podemos definir una fecha para reunirnos, hay una guía de lectura, ¿no? Todos los interesados, por supuesto, queremos debatir sobre la escena contemporánea, ¿no? Entonces, eso quería comentarles, y ya sin más, quería presentar a Segundo Montoya, ¿no? Segundo es un filósofo sanmarquino, que ahora es docente universitario en la USAC. Él ha escrito, tiene varios trabajos publicados sobre Mariátegui, entonces
Creo que es importante también su aporte en esta reunión, ¿no? Para poder hablar sobre la escena contemporánea. En segundo lugar está Frida Quispe, ¿no? Quien es estudiante de filosofía y está haciendo ahora su tesis sobre Mariátegui, ¿no? Entonces, nos parece muy importante y seguramente muy refrescante también la intervención que va a tener la compañera. Y tenemos también a César Holguín. César Holguín es un amigo también, economista, ¿no? Muy interesado también en la teoría crítica, en el debate político, ¿no? En el marxismo, y que, bueno, también hemos compartido muchas veces espacios de diálogo, de conversación sobre distintos tópicos vinculados al marxismo. Y, bueno, esta es una oportunidad también para poder dialogar sobre Mariátegui, ¿no? Entonces, tal vez podríamos empezar con segundo y la segunda ronda, ¿no? Ya de respuesta según el diálogo, terminamos con segundo también, rematamos ya con segundo. Perfecto. Bien, entonces segundo, 15 minutos como marco, pero bueno, en fin, vamos a ver, vamos viendo cómo nos va. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Agradecer en primer lugar la invitación de Álvaro y bueno, los compañeros que forman parte de diversas organizaciones políticas dentro de los movimientos de izquierda. Bien, mi abordaje, el análisis que yo voy a compartir, y probablemente no lo sé, a partir de lo que diga se pueda generar un diálogo, una discusión, es académico, es estrictamente académico. O sea, no voy a hacer un abordaje, voy a plantear una lectura política. No obstante, es imposible hacer una lectura estrictamente académica y no rozar lo político o no atravesar el discurso político, más aún tratándose de Mariátegui. Es decir, mi pretensión de hacer un estudio académico, finalmente no, por más que yo quiera hacerlo, no voy a poder, porque estamos hablando de Mariátegui, ¿me entienden? A no ser que hagamos una suerte de operación quirúrgica y podamos extraer al Mariátegui intelectual, por un lado, al Mariátegui escritor, periodista, y por otro lado al Mariátegui marxista, socialista, comprometido con la lucha de clases, lo cual es imposible. Yo voy a partir de la siguiente premisa. En el 2018 yo publiqué un pequeño librito que lo tengo acá. ¿Ese librito? Ese libro, en resumen, lo que yo propongo en ese libro es que el marxismo de Mariátegui se caracteriza ¿por qué? Por su apertura epistemológica crítica. Esa es la noción que yo introduje en ese libro y que, bueno, argumenté, defendí en su momento porque fue mi tesis de licenciatura. ¿Qué significa la apertura epistemológica crítica y qué tiene que ver esto con la escena contemporánea? Entonces, lo que quiero justamente es demostrar que la escena contemporánea, a pesar que es un texto de 1925, o sea, no estamos hablando de los 7 ensayos de 1928 o Defensa del marxismo que aparece en los años 30, sino que desde la escena contemporánea ya podemos, yo creo que, encontrar o rastrear el pensamiento de Mariátegui, el pensamiento marxista de Mariátegui, se caracteriza por esa apertura. ¿Qué significa la apertura? Significa que el marxismo de Mariátegui se abre a la posibilidad de enriquecer justamente su pensamiento a partir de otras filosofías y doctrinas. Es decir, Mariátegui no es el materialista simplista, ortodoxo y catequista. Mariátegui no es el marxista, digamos, ramplón o de la vulgata. Mariátegui es un materialista dialéctico histórico, pero es un materialista que está dispuesto a albergar y asimilar contribuciones de otras corrientes filosóficas contemporáneas, ¿ok? Y esto es justamente lo que se entiende por apertura. Entonces, ¿por qué la apertura es importante? Porque a veces tenemos la imagen del marxista que está atrincherado en las lecturas del materialismo dialéctico y se rehúsa a leer a Nietzsche, se rehúsa a leer a Bergson, se rehúsa a leer a James, que era un filósofo norteamericano pragmatista. Pero cuando uno lee a Mariátegui,
Mariátegui cita a estos filósofos, cita a Nietzsche, cita a Bergson, cita a innumerables filósofos que son considerados filósofos burgueses o filósofos de la derecha, en algunos casos. Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo Mariátegui es tan inteligente, es tan flexible, tan creativo, que puede leer sin reparos otro tipo de literatura que no sea estrictamente proletaria, que no estrictamente sea una literatura de tendencia. Ahora, cuidado, porque no se vaya a pensar que hay una lectura en la que si se afirma que Mariátegui es abierto, entonces termina adoptando el pensamiento de una forma de revisionismo. Si fuera el caso, ¿ya? Aunque esa palabra no me gusta mucho, pero si fuera el caso, vamos a los textos de Mariátegui. Mariátegui utiliza la palabra revisionismo y distingue dos tipos de revisionismo, revisionismo positivo y revisionismo negativo. Y Mariátegui está a favor de un revisionismo positivo. Y cita a Sorel como un claro ejemplo de revisionismo positivo. Entonces Mariátegui no entiende el revisionismo como lo que muchos entienden en el sentido de tergiversación del marxismo. Yo creo que hay que partir de la siguiente premisa, ¿no? Mariátegui no aplicó el marxismo de Europa del siglo XIX al Perú o a la realidad latinoamericana. Cuando usamos la palabra aplicar, yo tengo muchos reparos con esa palabra. Porque cuando uno aplica algo, lo que estás aplicando es un pensamiento consumado, ya elaborado, ya definido. Y lo que hace Mariátegui no es una aplicación. Lo que Mariátegui hace más bien es una, como él mismo lo dice, creación heroica. Es decir, es una traducción, es una creación creativa, es una adaptación de una teoría a una realidad completamente diferente, porque el Perú y América Latina no es Europa, no es Occidente. Entonces, esa apertura epistemológica crítica lo lleva a asimilar las ideas filosóficas europeas, ojo, pero de manera crítica, no de manera crítica, ¿ok? Entonces, parto de esa premisa porque la escena contemporánea me parece es una prueba contundente de la apertura epistemológica crítica de Mariátegui. Yo he titulado la ponencia del siguiente modo: Balance y perspectiva 100 años de la escena contemporánea. ¿Qué significan las palabras balance y perspectivas acerca de los 100 años de la escena contemporánea? En primer lugar, uso la palabra balance para referirme al examen de los resultados de la publicación de un libro, es decir, evaluar el impacto de la escena contemporánea 1925. El impacto comercial. Podríamos hacer un análisis del impacto comercial que tuvo la escena contemporánea, del impacto ideológico, del impacto político, del impacto cultural de este libro, y compararlo con otros libros al interior del corpus textual de las obras completas de Mariátegui. Por ejemplo, los 7 ensayos. Si ustedes comparan la escena contemporánea con los 7 ensayos, hay una enorme diferencia en los tirajes. O sea, ¿cuántas publicaciones de la escena contemporánea hasta 1994, desde 1925? 15 ediciones. 15 ediciones que ha publicado Minerva, o sea, La Familia, a través de la editorial. Solo 15. 15 ediciones de la escena contemporánea. ¿Cuántas ediciones tienen los 7 ensayos? Hasta 1924. Desde 1928. Tiene 60 ediciones. Y en todos o casi todos los idiomas. En casi todos los idiomas del mundo. Hace poco vino un coreano a San Marcos y el coreano nos confesó algo. Que los 7 ensayos todavía no han sido traducidos al coreano completamente. Solo han traducido algunos de los ensayos. Y él ha venido al Perú justamente para llevarse libros de Mariátegui y está trabajando la traducción completa de los 7 ensayos. Entonces, para que se den cuenta de eso, ahora, lo que acabo de decir genera una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se publicaron más tirajes de los 7 ensayos y no de la escena contemporánea? ¿A qué se debe eso? Se debe a que, bueno, no hubo interés en los universitarios, en los intelectuales académicos o en la clase trabajadora. La familia tomó la decisión de no publicar más ediciones, pero eso depende de la demanda. Entonces, esto nos lleva justamente a la pregunta de ¿qué diferencia encontramos entre la escena contemporánea y los 7 ensayos o cualquier otro texto de Mariátegui para comprender las razones de por qué la escena contemporánea en realidad no ha sido uno de los textos de mayor tiraje o de mayor popularidad de todos los libritos, esas ediciones de populibros, ¿no?, que sacaron, los pequeños libritos, que son como 20 libritos, ¿no? Ahí tienen las ediciones populares, ¿no? Entonces, de todas esas ediciones, ¿por qué la escena tiene menos tirajes? Entonces, surge la pregunta, ¿qué ocurrió? La respuesta obviamente está en el libro, ¿no? Tanto en los aspectos formales como en el aspecto de contenido. En los aspectos formales y en el aspecto de contenido, ¿no?
Entonces, una posible respuesta podría ser esta, y adelanto un poco la respuesta: el uso de las categorías marxistas. Es decir, en la escena contemporánea, Mariátegui usa las categorías marxistas. ¿Cuántas veces Mariátegui sí usa categorías marxistas en la escena contemporánea? O sea, si hacen una revisión exhaustiva, y esto tiene mucho de académico, ¿no?, de revisar los 7 ensayos que aparecen ahí, son total 7, biología del fascismo hasta el último, el antisemitismo y antisemitismo, ¿cuántas veces cita Marx en la escena contemporánea? Si ustedes buscan, en la escena contemporánea las citas a Marx apenas son una vez o 2 veces a Marx. Entonces las citas son escasas a Marx. No aparecen muchas citas sobre Marx. Y además el uso de las categorías marxistas, Mariátegui habla de guerra de clases. Explícitamente dice guerra de clases, que es lucha de clases. Usa esa categoría. Pero si tú comienzas a buscar, ese texto no se caracteriza porque Mariátegui explícitamente use las categorías marxistas para analizar la escena contemporánea. No lo hace. Entonces, si uno compara la escena con los 7 ensayos, es completamente diferente. En los 7 ensayos, desde que uno comienza, desde la advertencia nada más, ya Mariátegui claramente señala cuál es su posición política. ¿Me entiendes? Y uno sigue leyendo los 7 ensayos y Mariátegui dice, bueno, lo que yo les voy a mostrar aquí es una interpretación de la historia del Perú desde una perspectiva marxista. Entonces, ese es muy explícito en los 7 ensayos que en la escena contemporánea. En la escena contemporánea estamos ante, ¿cómo podríamos definir este libro? Entonces yo también me he preguntado eso, ¿cómo definir la escena contemporánea? Entonces, antes de ir a la definición que yo propongo, una posible respuesta es el uso de categorías marxistas para el análisis de la realidad política contemporánea. No es del todo notorio, no es del todo explícito, ¿ya?, las referencias a Marx y el uso de las categorías. ¿Ok? Entonces, esa podría ser una explicación. Ahora, tomemos en cuenta algo muy importante, el contexto. Estamos hablando de los años 20. En los años 20, ¿qué tipo de literatura marxista se consume en el Perú y en América Latina? La mayoría de marxistas se han formado a través de manuales rusos, no directamente leyendo a Marx. Entonces, esa formación de muchos jóvenes marxistas y académicos ha sido indirecta, no ha sido directa a través de las obras de Marx. Entonces, hay que tomar en cuenta eso porque un marxista de la época, yo me imagino, ¿no?, un marxista de la época de los años 20, coge el libro de la escena contemporánea y dice, ¿qué es esto? Este no es un libro de un marxista, este es un libro de un periodista, de un intelectual, de un erudito, pero no es el libro de un marxista. El libro de un marxista, para alguien que está situado en los años 20, es un libro en el que citas y citas y citas y citas de Marx, de Stalin, de Lenin o de Trotsky. O sea, esos textos están saturados de citas. Incluso para muchos marxistas de la época, ¿cómo se zanjan los debates? ¿Cómo se zanjan las diferencias ideológicas que podemos tener? Citando los textos como si fueran Biblias. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el contexto en los años 20, 30, y esto se mantuvo durante muchos años, hasta los años 60, 70, pero Mariátegui es otro tipo de marxista. No es fácil de clasificar a Mariátegui. Es por eso que la primera impresión, heterodoxo, sí, es un heterodoxo. Podría ser un heterodoxo, para otros es un ortodoxo, y hay una disputa acerca de cómo definir o caracterizar su marxismo. ¿Ok? Entonces, esa es una cuestión interesante. Lo otro es que también habría que explicar esto en el sentido de que estamos en el 25, todavía no llegamos al 28, y en este texto, ¿qué encontramos? Un proceso. Mariátegui está atravesando un proceso ¿de qué? De incorporación de las categorías marxistas para el análisis de la realidad política. Es un proceso de aprendizaje. De la noche a la mañana nadie logra una madurez intelectual, ¿me entiendes?, dentro de la concepción marxista. Entonces Mariátegui, esto es parte de su aprendizaje, de su formación como intelectual marxista. Entonces, es un proceso de incorporación, pero no es un proceso de incorporación en el que Mariátegui no está forzando la realidad a partir de categorías. Mariátegui no es mecanicista en ese sentido, de simplemente usar categorías de pronto y tratar de forzar la realidad. Es decir, pretender encajar la realidad dentro de un marco teórico.
Y eso es lo que Mariátegui no buscaba, no quería hacer. ¿Entienden? Entonces, hay que tomar en cuenta la etapa, el periodo de Mariátegui, el proceso de formación, del aprendizaje y consolidación de su pensamiento marxista. ¿Ok? Segundo lugar, las perspectivas. Cuando yo hablo de perspectivas, uso la palabra perspectivas para referirme a los efectos en el porvenir del periodismo político, porque el texto es un texto de periodismo político, ¿ok? Y del pensamiento social marxista. Los horizontes de sentido que abre este libro, es decir, la potencia de este libro para decirnos algo hoy. ¿Qué nos puede decir hoy este libro? Esas cuestiones abiertas que están pendientes y que exigen una respuesta por parte de nosotros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, voy a alterar el orden, dado que hablé de definir el libro, entonces voy a definir el libro. La escena contemporánea. Es un libro de periodismo político del acontecer contemporáneo en el contexto de la posguerra, como bien se dijo. O sea, si tú lees todos los artículos, te vas a dar cuenta que el contexto es 1914, sobre todo al final de la guerra, 18, 19, 20, 22, 24. Incluso los autores que aparecen ahí biografiados. ¿Ok? Ahora, ese libro, siendo un poco más específicos, es un libro de biografía política e intelectual. ¿Ok? Es un libro de biografía política e intelectual. ¿Ok? Y cuando digo de biografía política e intelectual, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿cuántas biografías aparecen en la escena contemporánea? Desde biología del fascismo hasta el último texto. ¿Saben cuántas biografías aparecen? 21 biografías. 21 biografías en ese libro. Es un libro de biografías. 21 biografías. En total, las que aparecen en la escena contemporánea. ¿Ok? 21 biografías. Entonces, es un libro de biografía política e intelectual. En total, 21 biografías en los 6 ensayos que aparecen. De los 6, 21 biografías. Entonces, lo impresionante de estas biografías, y en general de la obra, es la capacidad de síntesis que tiene Mariátegui para definir al biografiado, usando 2, 3, hasta 4 palabras en algunos casos. O sea, a mí me ha sorprendido. Y esto es justamente, esta capacidad de síntesis es una característica del oficio del periodista. El periodista justamente se caracteriza por eso. Él, ojo, en pocas palabras, puede definir un acontecimiento histórico como una revolución, puede definir el ascenso del fascismo, o puede definir a estas personalidades políticas, intelectuales e ideológicas. Entonces, miren, rápidamente nada más, para que ustedes se den cuenta de lo que estoy afirmando. Biología del fascismo. 2 biografías, Mussolini y De Annunzio. Fíjense cómo define a estos personajes. En términos bien simples. Mussolini, político de la reacción. Eso es todo. Y ojo, lo que te está diciendo nada más con político de la reacción ya es mucho. Su capacidad de síntesis. Claro, obviamente cuando tú lees el texto desarrolla lo que está afirmando. Pero ese es Mussolini. Es el político de la reacción. Lenin, el político de la revolución. Fíjense cómo uso 2 o 3 palabras para definir a cada personaje. Político de la reacción. Mussolini, espiritual y orgánicamente extremista. ¿Por qué extremista? Y esto es algo muy interesante en las biografías que hace María. ¿Saben por qué? Porque uno pensaría, ¿no? Un marxista cuando hace una biografía comienza por las condiciones sociales y económicas, la posición de clase o la extracción. Si eres burgués, pequeño burgués o proletario, hijo de proletarios. Pero Mariátegui no comienza sus biografías de esa manera. Él comienza sus biografías, ojo, como psicólogo, con datos psicológicos. Nos ofrece datos de psicología, incluso dice, vamos a psicoanalizar a estos personajes. O sea, no está partiendo de categorías marxistas para definir estos intelectuales, sino más bien del psicoanálisis, de la teoría del psicoanálisis. ¿Y qué es lo que dice de Mussolini? Y lo que dice Mussolini es muy interesante. Yo creo que tiene mucha vigencia cuando analizamos a los personajes políticos que hoy están en campaña. Hoy están en campaña. ¿Qué es lo que dice Mariátegui? Miren lo que dice. Mussolini era un político
de la extrema izquierda socialista. Y cuidado, porque era de la extrema izquierda y terminó en la extrema derecha. Miren ese viraje, esa transición. Entonces Mariette dice, ¿cómo es posible? Mariette se pregunta, ¿cuál es el mecanismo para transitar de la extrema derecha a la extrema izquierda? ¿Qué pasó en Mussolini? ¿Qué le pasó? Entonces, la respuesta es simple. Y Mariette lo dice. Dice, lo que pasa es que Mussolini abrazó el socialismo y tuvo una postura de extrema derecha, pero lo abrazó desde, ¿qué cosa? Desde una posición sentimental y emocional. Él no es un hombre cerebral, no es alguien que razona, que piensa y que, o sea, no hace un trabajo intelectual, no analiza racionalmente lo que está pasando en la sociedad y lo que él hizo justamente dentro del fascismo. Entonces Mariette dice, ahí está la cuestión. O sea que la raíz de la personalidad, porque él hace un análisis de la personalidad de Mussolini, de estos 21 biografiados, es que el punto de partida, la motivación y el compromiso era emocional. Y ciertamente hay muchos marxistas emocionales que se entusiasman con la revolución, pero ¿qué ocurre con ellos? Y eso lo dice Mariette. Se desencantan, terminan desencantados de la noche a la mañana. Ocurre un acontecimiento y cambian sus posturas de la extrema derecha, de la extrema izquierda a la extrema derecha. Es decir, son volubles. Entonces Mariette se da cuenta de la volubilidad de muchos de estos personajes políticos, porque no es solo el caso de Mussolini. De los 21 biografiados, de varios de ellos ha ocurrido lo mismo. Han transitado de posturas extremas a otras posturas extremas. Entonces, eso puede pasar. Y lo interesante es el análisis que hace, ojo, de las personalidades de cada uno de estos personajes que aparecen ahí. Continúo. Crisis de la democracia. Wilson, George, Nitti, Amendola y Keynes. Igual, los define de manera sintética. Wilson, genuino representante de la democracia. George, relativista de la política. Amendola, colaborador de la política de los compromisos de Nitti. Keynes, figura del primer rango de la política europea. El siguiente texto, Hechos e ideas de la Revolución Rusa. Trotsky, filósofo, historiador, crítico de la revolución, interesado por las consecuencias de la revolución en la filosofía y el arte. Lunacharsky, hombre que trabaja para aproximar el arte a las muchedumbres, fundador del Prolet Pool. Y luego continúa. Zinoviev, sus escritos sacan de quicio a los burgueses, dice Mariette. Es un gran, fíjense cómo define a Zinoviev, es un gran panfletario, panfletista. Pero Mariette dice un momento, pero el panfleto es instrumento político. No porque haya sido un panfletario o un panfletista, esto es algo negativo. Porque Mariette dice, Mussolini también fue un panfletista y utilizó eso como un instrumento político. Luego, en la crisis del socialismo, Jaurès, reformista como el socialismo de su tiempo. Ebert, hombre que nació para tiempos normales, pero no para tiempos de excepción. Sadoul, capitán de reserva socialista moderado. Barbus, en otro texto, Revolución en la Inteligencia, escribió El Fuego, un libro de protesta contra la guerra, crónica de las trincheras, describe el horror y la brutalidad de la guerra. Anatole France, transitó de la extrema derecha, otro ejemplo, miren, transitó de la extrema derecha a la extrema izquierda. Gorky, novelista de los vagabundos, de los parias, de los miserables. Gross, el artista, el dibujante, el alemán. Gross dice, es un Goya revolucionario. No es un caricaturista, porque no deforma cómicamente la naturaleza con sus dibujos. Con sus dibujos desnuda el alma de los banqueros. Marinetti fue uno de los más activos agentes bélicos. Ha predicado el culto a la violencia. El mensaje de Oriente, y con esto ya voy terminando. Gandhi, ¿cómo define a Gandhi de manera sintética? Un hombre dulce y piadoso, apóstol de un movimiento religioso, un idealista práctico. Tagore es más realista que Gandhi, propone la colaboración entre Occidente y Oriente. Un poeta, un ideólogo, no un realizador, pero sí un poeta. Es interesante el análisis, la comparación que hace entre Gandhi y Tagore, sobre todo el rechazo a Occidente. ¿Quién rechaza a Occidente? Gandhi rechaza Occidente, rechaza la máquina, rechaza el progreso. En cambio, Tagore tiene una postura favorable a Occidente. Entonces ahí es donde Mariette dice, no, yo creo que me inclino más, creo que Tagore es más realista que Gandhi, que es demasiado idealista. Y finalmente, las notas marginales, o sea, uno de estas 21 biografías, aparecen citados Lenin,
Marx y Lasalle, pero a ellos no le dedica una biografía completa. Simplemente hay referencias marginales a Lenin, político de la revolución, Marx, autor del programa máximo, y lo compara con Lasalle, autor del programa mínimo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es la capacidad de síntesis que logró Mariátegui en el ejercicio del periodismo. ¿Entienden? En el ejercicio del periodismo es, creo que, donde aprendió a lograr justamente esto, es decir, mostrarnos imágenes en movimiento. ¿Y por qué digo movimiento? Y aquí me voy a otro tema, porque él mismo lo dice. El método que voy a emplear en este libro es un poco periodístico y cinematográfico. El circo, el cinema y el periodismo, de algún modo, ojo, se articulan. ¿De qué manera? De la siguiente manera. El periodista, y hay otro texto en que Mariátegui dice, ¿cómo usted hace periodismo, Mariátegui? Ah, bueno, yo recojo datos. ¿Y luego qué hace con los datos? Los interpreto. Ah, yo interpreto los datos. Y luego la interpretación, yo les ofrezco una interpretación, y esa interpretación es una imagen de la realidad, de los procesos, ¿ok? Y esa imagen, justamente es una imagen en movimiento. Entonces, aquí hay otro aspecto muy importante, solo pido por favor unos 3 minutitos, y tiene que ver, ¿saben con qué? Con la advertencia. Si ustedes leen la advertencia tiene un enorme potencial epistemológico. ¿Qué es lo que dice en la advertencia? Esta advertencia posee una riqueza epistemológica, metodológica y heurística sorprendente, que ha pasado desapercibido porque casi nadie lo comenta. Creemos que debe ser analizado y discutido por 3 razones. 1. Para el aprendizaje de los jóvenes científicos sociales en proceso de formación, para sacar lecciones sobre el estilo de trabajo periodístico y sociológico, porque este también es un texto sociológico, ¿ok? Comprometido, por supuesto, con la transformación de la sociedad. Y 3, para aprender a pensar con Mariátegui y más allá de Mariátegui. Mariátegui define con honestidad y con franqueza intelectual los artículos contenidos en este volumen. ¿Cómo los define? Una sola palabra: impresiones. Yo lo que les voy a aquí mostrar son mis impresiones. Impresiones demasiado rápidas, demasiado fragmentarias. ¿Qué significa la palabra impresiones? ¿A qué se refiere Mariátegui? ¿Qué significa esto desde el punto de vista epistemológico? En la tradición filosófica inglesa, empirista, se usa el término impresión para describir una forma de conocimiento basado en experiencias vivaces, experiencias inmediatas, fragmentarias. Recuerden que Mariátegui estuvo en Europa. Mariátegui conoció a Gorky, se entrevistó con Gorky, ahí en el artículo lo menciona. Gorky estaba muy enfermo y lo encontró en un sanatorio, porque Gorky se fue de Rusia a Alemania a pedir ayuda, porque en Rusia estaban pasando frío y no tenían qué comer. ¿Y qué encontró? Rechazo, un total rechazo. Y ahí es donde se encuentra con María. Entonces, esas impresiones son vivaces, son intensas, son inmediatas y también son fragmentarias. ¿Pero qué configuran? Una fuente de conocimiento confiable. Sin embargo, esa fuente de conocimiento debe complementarse con un análisis racional, profundo, meditado, pausado y sistemático. Creemos que Mariátegui era consciente y cuidadoso de estos procesos del conocimiento que exigen el trabajo periodístico de análisis social y político. No obstante, ofrece imágenes, esquemas, figuras y metáforas, pues en palabras de Mariátegui, la escena contemporánea contiene elementos primarios de un bosquejo o de un ensayo de interpretación de esta época y de sus tormentosos problemas. Con esto yo voy terminando. Por consiguiente, y esta es la interpretación que yo hago, creemos que Mariátegui está definiendo su libro, La escena contemporánea, como un libro propedéutico. Es un libro propedéutico. ¿Qué significa eso? Es un texto preparatorio, es un texto previo a los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que se publica 3 años después, en el 28. Ciertamente, las impresiones, los análisis, las explicaciones, los diagnósticos, las hipótesis que plantea Mariátegui, las interpretaciones y la prosa periodística preparan el terreno epistemológico, metodológico, para el desarrollo de un pensamiento marxista de carácter científico, social, político y artístico, por supuesto, excepcional y sin parangón, inicios del siglo XX, que significó, sin lugar a dudas, los 7 ensayos. Es un texto propedéutico para los 7 ensayos. Entonces Mariátegui reconoce que no es posible aprender, dice, en una teoría, el entero panorama del mundo contemporáneo. Esto se debe a 2 razones. Porque Mariátegui es consciente que la totalidad social europea compleja y heterogénea en pleno siglo XX
desborda los estrechos marcos de una teoría. Porque Mariátegui, ojo, para él, dicha teoría, dicha totalidad social, está en permanente dinamismo y contradicción frente a la teoría que busca inútilmente doblegarla, petrificarla e inmovilizarla, quedando la teoría finalmente rezagada. Bueno, sin embargo, frente a este impasse epistemológico, Mariátegui propone justamente el método que comenté hace un momento, que el método que está empleando es periodístico y cinematográfico. ¿Qué significa eso? Que son imágenes en movimiento, porque la realidad está en permanente movimiento. El asunto es que la teoría lo que hace es captar la realidad, pero la petrifica, pero la realidad sigue en movimiento. Entonces Mariátegui dice, ¿cómo puedo hacer para captar una realidad que está en permanente dinamismo? Entonces las imágenes que voy a ofrecer son imágenes en movimiento. Y eso es justamente lo que se logra con el cinema, con el cine, incluso en el circo, porque esta noción de escena obviamente es extraído del teatro, ¿entienden? Muy bien, eso sería todo. Creo que he sido demasiado apasionado, no sé. Bien, entonces a continuación le vamos a dar la palabra a Frida Quispe, como base, 15 minutos, como base. ¿Cuándo me tardé? ¿Me tardé media hora? No. Muy bien. Muchas gracias. Frida, por favor. Hay mucha creo, pero bueno. Bueno. Sí, solamente la ligera oxigenación. Porque no se nos vaya el aire. Bueno, buenas noches con todos y todas. Agradezco la invitación y también felicitar, ¿no? Porque para mí es muy importante que se lea. Póngase, compañera. Bueno, ya. Bueno, voy a empezar de vuelta. Buenas noches con todos. Mi nombre es Frida. Bueno, en mi caso ya egresé de la universidad en el año 2023. Estudié filosofía. Ahorita soy bachiller y estoy haciendo mi tesis sobre el legado filosófico de Mariátegui y la crítica, ¿no?, a la sociedad contemporánea actual. Agradezco la invitación y también aplaudo la iniciativa de estudiar a Mariátegui por los 100 años del libro publicado, ¿no? Que, como dijo el profesor Montoya, es el primer libro que publica y casi es más latinoamericano, es como Mariátegui ha visto el mundo desde su perspectiva, ¿no? Personal, no habla tanto de lo que es la realidad nacional, ¿no? Vamos a ver lo que es cómo la Primera Guerra Mundial afecta y todo lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que es el fascismo, todo eso, ¿no? Bueno, voy a leer una cita de Mariátegui para empezar, que dice, ¿no? Y en esta hora grave y fecunda de la historia humana, parece que algo del alma oriental transmigra al occidente y que algo del alma occidental transmigra al oriente. Bueno, el título de mi ponencia es El diálogo intercultural y crítica occidentalista, vigencia de Oriente y Occidente, de Mariátegui en el siglo XXI. Ese libro se encuentra en el capítulo 6 del libro Escena Contemporánea y hay un subcapítulo dividido que es Oriente y Occidente, donde claramente va a definir, ¿no?, cómo el Occidente influye en lo que es el Oriente, ¿no? Bueno, empieza de que es la revolución, no es exclusiva del Occidente. También, desde su perspectiva de Mariátegui, ya el Oriente pasaba una agitación, ¿no? Y este fenómeno marca, bueno, transformaciones relevantes en el mundo contemporáneo. Hablamos de 1925. Bueno, ambas civilizaciones, tanto occidental como oriental, manifestaban un interés creciente, ¿no?, por conocerse, estudiarse y comprenderse mutuamente. Es así que se inicia el intercambio cultural e ideológico. Y también influida por la crisis interna, ¿no?, del occidente, lo que es la liberación del oriente. Bueno, diría que no es tanto una influencia intelectual, ¿no?, porque Occidente era más mecanicista que Oriente. Bueno, en esa condición,
A pesar de la conquista material, el Oriente va a conservar el alma, la psicología ancestral, cosa que lo que no ha conservado el Occidente, ¿no? Bueno, las raíces milenarias del islamismo y el budismo siguen vigentes y activas. Y bueno, las costumbres tradicionales resisten en lo que es en el Oriente, ¿no? Tanto a los continentes, bueno, en los países como India, China, ellos siguen manteniendo su cultura, siguen vistiéndose con los trajes que ellos tienen, ¿no? Y entonces es así que el Occidente nunca logró una conquista moral, porque los valores del Oriente siguieron intactos. Entonces Europa, afectada por el ascetismo y la crisis de valores, descubre su propia decadencia. Decadencia que básicamente era más ideológica, de moral. Por ahí es que surge lo que es la curiosidad febril por el Oriente, ¿no? Las religiones, su arte y la filosofía. Y en una cita donde decía Mariátegui que los Occidente trajeron más metralletas y también fue conquistado por los mercaderes que trae el espíritu intelectual o religioso. Bueno, el Oriente adopta ideas occidentales. El pensamiento occidental, especialmente el democrático y socialista, ¿no? Se infiltra en el alma oriental. El despotismo milenario empieza a tambalear, ¿no? En estas nuevas ideas, cambios visibles. En ese entender, China abandona su aislamiento y se republicaniza. Y también la democracia, ya una idea envejecida en Europa, renace con fuerza en Asia y África, ¿no? Bueno, también va a tocar un poco lo que es las consecuencias de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Dicen, los aliados promovieron un discurso democrático y libertario para movilizar el mundo contra las potencias centrales. Se proclamó el derecho de autodeterminación de los pueblos, generados grandes expectativas en las colonias, ¿no? Al finalizar la guerra, inspirados por esa misma retórica, reclaman su independencia, ¿no? El discurso occidental se vuelve arma ideológica contra el colonialismo europeo. Mariátegui, en uno de los pasajes, indica, ¿no?, que cuando Rusia se encontraba en decadencia, bueno, en plena crisis, pensaba llegar, ¿no? Porque cuando Mariátegui visita Italia, permaneció en Italia buen tiempo, después regresa por Rusia, ¿no? Dijo que llegaría, o bueno, más o menos se quedaría en Rusia, se detendría un poco, pero como ya tenía familia, pasó, ¿no? Pero sin embargo, lo que más expuso en la escena contemporánea es cómo Rusia mantuvo esa decadencia, ¿no? Cómo ha resistido. Bueno, también cita un poco del marxismo, indicando que antes el fenómeno exclusivamente occidental se difunde en Oriente como consecuencia del ingreso del capital europeo. Y ahí es donde la Tercera Internacional marca un punto de inflexión, ¿no? Donde van a participar los delegados de China, Corea, Persia, América, Armenia y Turquestán. También se celebró la conferencia de Bakú con la presencia de 24 pueblos orientales, porque si vamos a ver la primera y la segunda internacional, no estaba tanto China, ¿no? Al menos en la primera, ¿no? Bueno, la revolución socialista se articula con los movimientos nacionalistas anticoloniales, ¿no? Ahí habla de Zinoviev, que defiende esta alianza. La revolución mundial necesita Asia para quebrar el dominio del capitalismo. El occidente necesita del oriente, ¿no? Bueno, acá Zinoviev también forma un papel importante en lo que es la conquista del oriente.
Acá Zinoviev responde, ¿no?, a Hilferding, que una revolución mundial no es posible sin Asia. Y creo que se arma una dicotomía, ¿no?, entre Occidente y Asia, porque ninguno permanece sin el otro, porque sabemos que la mayor parte del conocimiento infundido es por Occidente, pero sin embargo la esencia de la humanidad persiste en el Oriente. Acá dice que la razón demográfica es que Asia concentra más población que Europa, su participación es decisiva. En ese entender más o menos como que Asia tenía más población, ¿no?, que el Occidente. Había más, ¿cómo se llama?, más conocimiento, más esencia, ¿no? Ahora, en cambio la conciencia moral europea. En Europa surge una conciencia, ¿no?, pacifista tras los horrores de la guerra. Y cuando surge ya un poco de pacifismo en el Oriente, lo que hace es pone condiciones, ¿no?, para su liberación. El Oriente despierta con fuerza histórica, ¿no? Hay una clara voluntad de emancipación política, social y cultural. Son tres enfoques muy importantes a los que afecta lo que es el Occidente con el apogeo, ¿no? Ahora, Europa ya no tiene la capacidad moral ni militar para reprimir los movimientos independistas orientales, ¿no?, sino que las condiciones se asemejan a los que permitieron la independencia de América Latina en el siglo XIX. Y el capitalismo europeo está debilitado por la revolución social interna, ¿no?, lo que limita su control colonial en lo que es el Oriente. Por esa razón es que se consolida la hegemonía occidental. Se tambalea mientras Oriente se organiza y se levanta, ¿no? Bueno, ahora creo que lo que es el mensaje de Occidente para Oriente, podemos también contrastar en la actualidad, ¿no? Porque vamos a preguntarnos cómo concebimos ahora la escena contemporánea en la realidad. Y por ahí es que surge la pregunta, ¿no?, ¿de qué manera seguimos viendo al Oriente con los mismos ojos que los colonizadores europeos del siglo XIX? ¿Cómo se articula hoy ese desprecio velado o exclusivo, o inclusive explícito, hacia lo occidental, ¿no?, hacia lo árabe, lo islámico, lo asiático, lo indígena? ¿Y cómo resistir a ese relato único que pretende silenciar las voces del sur global, ¿no? Entonces, siento que no solamente es un homenaje para rendir a Mariátegui, más bien hay que leerlo, hay que asimilarlo desde nuestras posturas para concebir la escena contemporánea en la realidad, pero teniendo en cuenta el Occidente y el Oriente, lo que también es muy vigente en lo que es la actual guerra entre Palestina y israelí. Bueno, también nos dice que la crisis moral del pensamiento occidental, su incapacidad de comprender realmente al Oriente. Ellos son, como decía, más mecanicistas y tienen muchas barreras para comprender lo que es el Oriente. Y ahí es donde surge el nuevo protagonismo, ¿no?, de los pueblos colonizados. Hoy, en la devastación de Gaza, el racismo persiste, ¿no?, se podría decir. También el neocolonialismo cultural y el orientalismo de las industrias mediáticas. También vamos a decir que Mariátegui denuncia, ¿no?, cómo el occidente moderno impone su supremacía, ¿no? Ellos son considerados como una raza muy superior a lo que es el Oriente. Y incluso van a imponer la supremacía como una norma universal, asociado lo oriental con lo bárbaro y lo pasivo. Ellos utilizan esa denominación que es lo bárbaro para denominar al Oriente, y también denominan exótico, ¿no?
Entonces, ese adjetivo o mirada es lo que constituye a un Oriente incomprensible para el Occidente. Y que en una cita María Tegui indica, ¿no?, que el hombre blanco consideró necesario, natural y lícito su dominio sobre el hombre de color, y usó las palabras oriental y bárbaro como dos palabras equivalentes. Entonces son términos que emplea, ¿no?, para lo que es comprender al Oriente. Entonces, podríamos decir que esa denominación o equivalencia sigue vigente en la actualidad, porque se hace la pregunta, ¿no?, ¿cómo se representa a los pueblos musulmanes en los medios en los medios de comunicación global? ¿Cómo ahora, ¿no?, las noticias que aparecen, qué imaginario construyen sobre Palestina? ¿Qué es el concepto que se maneja, ¿no?, sobre Palestina? Entonces también dice que el orientalismo no ha muerto, se ha adaptado, y lo vemos en discursos de odio, en la criminalización del Islam, en la legitimización de barbadeos, ¿no?, bajo la excusa de seguridad occidental, que sería por parte de países capitalistas, como ahora que respalda el Estados Unidos a Israel y todo ello, ¿no? Entonces, ahora, Gaza y Palestina, también se podría manejar los términos que María Tegui en un momento ha planteado, lo que es el semitismo y el antisemitismo. Y eso también se ha instrumentalizado, ¿no? Podríamos referirnos a los judíos como que un término antisemitismo, pero en realidad no es así, ¿no? Porque ahora los judíos son los que están en guerra, ¿no?, con Palestina. También María Tegui se preocupó por la cuestión judía, ¿no? En diferentes artículos, muy aparte de la escena contemporánea, va a reflexionar sobre lo que es la semita perseguido, ¿no? El semita perseguido y víctima del antisemitismo europeo. El semita perseguido es víctima, ¿no?, del antisemitismo europeo. Ahora, sin embargo, el antisemitismo es a menudo instrumentalizado para silenciar las denuncias contra el genocidio en Gaza. Entonces, el término antisemitismo como que se maneja a su favor de los judíos, se podría decir, ¿no? Entonces, aquí debemos ser claros, ¿no? También criticar al Estado de Israel no es antisemitismo. Sería al revés, ¿no? Luchar contra el exterminio del pueblo palestino es un imperativo ético y político. Ahora, el exterminio palestino más o menos es una lucha más política, ¿no? También geográfica, se podría decir. Y también es una forma de odio, ¿no? Cómo es que ahora se ha volteado las cosas, porque anteriormente los judíos eran más perseguidos que los palestinos. Y en esta lucha, el pensamiento decolonial latinoamericano, al que María Tegui contribuyó decisivamente sobre cómo se debe alzar la voz, ¿no? Entonces, ahora, sobre la cuestión del diálogo intercultural, real o superficial, dice María Tegui, ¿no? Hoy que el occidente relativista y escéptico descubre su propia decadencia, siente la necesidad de explorar y entender mejor al Oriente. Creo que, como decía, no hay una dualidad que se forma entre ellos. Entonces, cuando va en decadencia, siempre el Occidente va a necesitar lo que es al Oriente, ¿no?, para pensar y entender de mejor manera, porque ambos no pueden existir sin uno y el otro. Y eso parece razonar hoy, ¿no? Porque desde festivales como yoga, dicen, ¿no?, estantes de libros de autoayuda, el Oriente ha sido estetizado, consumido, pero no comprendido. Y surge la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de diálogo intercultural es ese que apropia sin escuchar, consume sin respetar? Es más como que
tratar de entender el consumismo y más el mecanicismo. Cuando se preguntan, ¿no?, ¿qué tipo de diálogo intercultural es ese que apropia sin escuchar y consume sin respetar, ¿no? Es como apropiarse de algo que realmente no lo entiendes y también consumir algo que no lo entiendes y no lo vas a respetar, ¿no? Entonces, en esta contraposición señala, ¿no?, como que Mariátegui señala que mientras el Oriente intentaba el Occidente intentaba orientalizarse, el Oriente incorpora ideas occidentales, ¿no?, como la democracia o el socialismo. Pero lo hace de una manera de sus propios códigos y hoy ese proceso sigue, ¿no? Pueblos como el kurdo, el palestino o el tibetano, ¿no?, intentan formar formas de liberación propias en tensión con el legado colonial. Ya, entonces, acá, para culminar, ¿no?, Mariátegui vivió una escena mundial convulsionista porque ya el mundo estaba en decadencia, ¿no? Y la descolonización e insurrecciones, hoy también vivimos un momento de transformación, ¿no? Porque no ha parado. Si vamos a poner en estudio lo que es la escena de 1925 y ahora de 2025, no hay tantas diferencias, ¿no? El Oriente y el Occidente siguen como que en constante lucha y saqueo, podría decirse, ¿no? Entonces, acá la mayor crisis en la actualidad lo que se percibe es en levantamientos populares, ¿no? La crisis ecológica, conflicto global, migraciones masivas, como es en países tal vez en la actualidad en Bolivia, ¿no? Posiblemente también se den migraciones ahora, ¿no?, con la crisis que está pasando Bolivia. Ahora también dice, ¿quién escribe la historia? Son preguntas que podríamos hacernos, ¿no? ¿Quién escribe la historia? ¿Quién define qué vidas merecen ser lloradas? ¿No? Porque la desigualdad es muy, muy notoria, ¿no?, en todos los sentidos. Y ahora, igual en el Perú también podríamos ir, ¿no? Porque nadie, no sé quién define, pero no hay mucho respeto a la vida, ¿no? Creo que tiene más, hay clases, podría decirse, ¿no? Porque tal vez la vida de alguien de provincias, de los campesinos, vale mucho más que de alguien que tiene algún cargo político o es que está en el norte, Lima, ¿no? También surge la pregunta, ¿quién monopoliza la idea de civilización? ¿Cómo se concibe ahora la civilización en la actualidad, no? Entonces, el pensamiento crítico del siglo XIX necesita volver a Mariátegui, no como un dogma, sino es como más como una provocación, ¿no? Necesitamos nuevamente estudiar a Mariátegui para poder entender la realidad latinoamericana en este caso. También podría ser el caso del Perú, ¿no? Entonces, su visión del diálogo intercultural no es liberal ni cosmética, ¿no? Es una confrontación en las raíces del poder colonial. Es una apuesta por la insurrección de los pueblos periféricos, material y simbólicamente. Ahora, como conclusión, diríamos que tenemos que desoccidentalizar nuestro pensamiento, como recalcaba el Lamauta, que es la creación heroica, ¿no? Lo cual en nuestros tiempos se ve un poco más utópico, pero creo que son cuestiones que se pueden llevar a cabo, ¿no? Y también tenemos que desaprender lo aprendido, reaprender desde los voces del sur, del oriente, de las víctimas del imperio. Hay que reaprender por todas las voces que se han callado y que no tienen voz ahora, ¿no? Y bueno,
una revolución no es posible, una revolución mundial no es posible sin Asia, ¿no? Como se ha mencionado, nunca va a ser posible sin Asia, ¿no? Es lo que siempre mencionaba Mariátegui. Y una revolución ética, política y estética en el pensamiento será posible sin la justicia para Gaza, sin la escucha real de los pueblos orientales, sin el fin del racismo colonial que aún sobrevive. Entonces, bueno, el reto está planteado, ¿no? Estamos dispuestos a mirar al Oriente no como espejo exótico, sino como sujeto histórico, político, humano y contemporáneo. Entonces creo que la tarea de la juventud, de todos, es concebir al Oriente, ¿no? No como un molde, ¿no?, del Occidente, sino como algo que tiene muchas capacidades, que es algo más exótico, que puede ser más explorado y que se puede también nuevamente recrear, replantear desde nuestras luchas, desde nuestras necesidades, ¿no? Y para que esa dicotomía del Occidente y el Oriente se conciba de una manera más auténtica y no como dominados y los dominadores, ¿no? Porque creo que ya las capacidades y las condiciones ya lo ameritan, podría decir. Eso sería todo, muchas gracias. Antes de darle la palabra a César, les vamos, miren, de verdad ha desbordado nuestras expectativas, no esperábamos que se llene tanto. Les vamos a pedir que avancen un poquitito, a ver si pueden, por favor, ¿se pueden avanzar un poquito? Avanzamos un poquitito. Ahí está bien, tampoco tanto. Tampoco, pues nos acomodamos un poquito. ¿Sí? Bueno, yo creo, muchas gracias, Frida. Muy interesante, muy interesante. Hay que seguir conversando. Sí, creo, la marita. Gracias. Bien, entonces, para continuar con nuestra conversación, ahora le vamos a dar la palabra a César Holguín, ¿no? Terminemos de acomodarnos. Hay unas banquitas ahí de plástico. Las banquitas de plástico. Ahí están usadas todas ya. Bien. ¿Listo? Para continuar entonces nuestra conversación, le vamos a dar ahora la palabra a César Holguín, ¿no? Que también, igual como va hace 15 minutos, tal vez un poquito más, tal vez menos, no sé, ojalá, no. Pero bueno, vamos a escucharlo. Adelante, César, por favor. Sí. Muchas gracias, compañero Álvaro. Compañeros y compañeras, con todos, muy buenas noches. En primer término, quiero agradecer la invitación de Álvaro de Nuestro Sur, de toda la plataforma del Círculo de Estudios Praxis y la extraordinaria participación de Segundo Montoya, que por primera vez lo escucho. Creo que una de las cosas interesantes de este simposio, podemos llamarle, es de que estamos entrando a hacer una nueva hermenéutica de Mariátegui, que el siglo XXI lo necesita. Porque no es lo mismo mirar a Mariátegui desde la realidad del siglo XX que desde el siglo XXI. Galindo ya lo había hecho, pero creo que hay que actualizar un poco esa visión. Y también a Frida de la misma forma, porque investigar el pensamiento, analizar el pensamiento de Mariátegui ahora, yo creo que es una tarea de reapropiación de los aportes de Mariátegui a la realidad que tenemos. Y es un deber que la izquierda, el pensamiento crítico, todavía no lo ha hecho, ¿no? Quiero partir de algunas ideas que considero fundamentales. Uno, que creo que Mariátegui llevó al extremo una idea que en Marx ya estaba, ¿no? Cuando Marx formula toda su visión del mundo, recuérdense ustedes que no perdona nada y agarra las famosas 3 partes y 3 fuentes integrantes del marxismo, que es toda la cultura de la humanidad producida hasta la época, se lo apropia
y con eso fragua una nueva visión del mundo. Bueno, Mariátegui es eso, pero a un nivel superlativo, pienso yo, porque no perdona ni a Freud, ¿no? A toditito lo mete en la licuadora de la dialéctica y saca un fruto ahí que es absolutamente heterodoxo, abierto, si quieren, pero al mismo tiempo es muy fiel a la doctrina. En ese es muy lucasiano, pienso yo, porque Lucas decía, miren, yo solo en una cosa soy dogmático, en la cuestión del método. Y creo que eso es totalmente trasladable eso a Mariátegui. Mariátegui viaja por todos los recovecos del pensamiento, indaga, es una mente inquieta, ¿no? Totalizante, pero que siempre vuelve, en términos de epistemología, como lo ha dicho bien Segundo Montoya, a un criterio fundamental, que es la dialéctica y es la revolución. Eso es una constante en Mariátegui. Eso sí, nunca lo abandona, ¿no? Creo que hay un aporte que en su momento hizo Raimundo Prado Redondez, no sé si lo compartamos segundo, donde él habla del marxismo de Mariátegui y dice que la particularidad del pensamiento de Mariátegui es que, y la palabra que utiliza, asimila al marxismo toda la cultura universal. Es decir, asimila al marxismo, no lo abandona, no lo traiciona, lo enriquece, lo supera, pero se mantiene ahí, ¿no? Ahora bien, con motivo de este encuentro, de este conversatorio, yo he descubierto algo que no lo había visto antes, voy a ser muy franco. Normalmente partimos de los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, que es el libro angular, piedra clave, de donde parten todos los análisis, todos los vectores mariateguistas. Pero efectivamente, como en la última parte ha señalado bien Segundo Montoya, es que en la escena contemporánea hay un marco que es fundamental para entender los propios 7 ensayos, que lo dejamos desapercibido. Recuérdense ustedes, compañeros y compañeras, que uno de los principios metodológicos de la dialéctica es que el todo precede y determina la parte, ¿no? Y eso mismo está en la mente de Mariátegui. Mariátegui hace una visión totalizante con la escena contemporánea, y 3 años después, en el año 28, se va a introducir en el análisis de la realidad peruana, pero en el marco de la realidad global. Entonces, tengo acá algunos apuntes y quiero compartirlo. 1925, la escena contemporánea. ¿Qué dimensión del pensamiento de Mariátegui está ahí? Está la dimensión global del pensamiento de Mariátegui, que le precede a la visión, a la dimensión nacional que tiene el pensamiento de Mariátegui, que son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Eso es importante tenerlo. En la escena contemporánea late el socialismo cosmopolita de Mariátegui, que es el tucudrico, está en modo Hegel, en modo Marx, que quiere verlo todo, captarlo todo. Y en los 7 ensayos ya es el socialismo peruano, ¿no? Y creo que ha sido particularmente incomprendido Mariátegui en estos 2 puntos que desde la perspectiva dialéctica son totalmente lógicas. Pero recuerden ustedes que lo acusaban de europeizante, por ejemplo. Al ver a un Mariátegui que se preocupa en entender la lógica del capitalismo mundial, muchos lo acusaron de europeizante, de un tipo alienado. Pero también, cuando Mariátegui incide en las particularidades de la realidad peruana, también recibió algunos adjetivos. Recuérdense que en la polémica con los rusos lo acusan de un populista pequeño burgués, lo acusan, ¿no? Entonces, Mariátegui fue particularmente incomprendido en esas 2 dimensiones, ¿no? Es importante verlo. Entonces, podríamos resumir de que en la visión global que hay en la escena contemporánea, Mariátegui encuentra ya elementos para una comprensión más local del Perú, que son los 7 ensayos. Entonces, si ahora yo tengo que decirle a mi sobrino, oye, me dice quiero estudiar a Mariátegui, yo ya no le tendría que decir, oye, solamente lee los 7 ensayos, como por ejemplo ha sido nuestro caso. Le tendría que decir, mira, hay una visión totalizante global que te contextúa, es la escena contemporánea, su propio nombre lo dice. Y acto seguido, uno entra a los 7 ensayos, ¿no? Ahora, esto también tiene que ver con la ruta de su propia existencia. Recuérdense que Mariátegui es Moquegua, es Lima, es Europa, es el mundo y nuevamente el Perú. Ese es el resumen de su vida de Mariátegui.
Entonces, el derrotero de su pensamiento también en buena medida es el derrotero de su vida, ¿no? Ahora, en el libro, efectivamente, como bien ha recorrido Segundo y también Frida, creo que lo han hecho de una forma incluso más detallada, yo resaltaría cuatro cosas que Mariátegui ve y todavía nosotros lo podemos ver ahora, ¿no? Por ejemplo, uno, el fenómeno del imperialismo. Claro que en la escena contemporánea no se adentra mucho, pero hay dos párrafos y Mariátegui era así. Era un pincelero, pero profesional, ¿no? Un brochazo, te resumía toda una visión. Y, por ejemplo, hay una comprensión bien clara de lo que es el imperialismo como una nueva fase, un capitalismo de otro tipo, ¿no? Y ahora lo estamos viendo como globalización, lo estamos viendo como esta crisis, esta pugna de poderes que hay en el mundo, que después lo vamos a analizar un poco más. Pero hay otra cosa que ya lo han señalado, que en cierto modo tiene un paralelo con lo que estamos viviendo. Esa biología del fascismo que hace Mariátegui. Ese fascismo que él ve, es en buena medida, tiene patrones con esta nueva derecha que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, en eso Mariátegui tiene mucha relevancia, por ejemplo. Ahora, la crisis de la democracia, cómo una sociedad de extremos hace ya absolutamente difícil discutir o complica la reflexión sobre qué dimensiones tiene la democracia burguesa, ¿no? Mariátegui un poco empieza a cuestionar eso. Y otro elemento de ese debate que plantea Mariátegui es la crisis del socialismo. Y esa crisis del socialismo ahora es más todavía, porque recuérdense que cayó la Unión Soviética y el norte, la utopía, que todavía en el tiempo de Mariátegui estaba vigente, ahora hay que repensarlo, ¿no? Entonces, yo me he tratado de sujetar un poco a esas cuatro variables. Y sobre el fascismo, que bien lo ha mencionado, yo tengo acá unas citas que tranquilamente se los podemos aplicar a los que están dando vueltas en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, Mariátegui dice, ¿no? El fascismo antes bien se creía revolucionario. Su propaganda tenía matices subversivos y demagógicos. ¿Qué es esa nueva derecha? Se cree revolucionaria, pero es reaccionaria, ¿no? Tienen la pretensión de ser subversivos, antisistemas, y son unos demagogos, pero elevado al cubo, ¿no? Entonces, Mariátegui le da un brochazo, pero preciso. Por eso decía al principio, una hermenéutica crítica es necesaria ahora. Lo que hizo Galindo, pero hacerlo ahora. No sé qué tan factible, posible, y esté a nuestro alcance. El populismo de derecha dice, singularmente dotado para agitar a las masas y excitar a las muchedumbres. Esto a nosotros nos da una enseñanza que Mariátegui lo señala y que probablemente la izquierda debía aprenderlo hace mucho tiempo, que no es suficiente un programa político, porque recuérdense, compañeros y compañeras, que desde que yo también tengo uso de razón, siempre es el tema del programa, punto de partida. Y es así y debe ser así, pero no es suficiente el programa. Se requiere una fe, un mito, una convicción mucho más profunda que pueda convocar a la gente. Y eso lo hacen los fachos, eso lo hacen los derechosos, eso lo está haciendo la nueva derecha ahora, ¿no? Otro elemento, no es suficiente el programa, se necesita discutir valores, principios. Y nosotros muchas veces discutimos bien programa, pero los valores que están implícitos ahí, los principios que están implícitos, a veces no lo discutimos. Y en la política muchas veces el programa pasa a segundo plano. Son los valores, son los principios, la fe, el mito, lo irracional, como bien señalaba Segundo, ¿no? Entonces, a modo de sacar algunas lecciones. En resumen, Mariátegui nos está enseñando a no ignorar la cuestión nacional, que la izquierda en un tiempo lo ignoró. Miren lo que está haciendo Donald Trump ahorita. Es el campeón de la reivindicación nacional. Antes que nosotros, él ha cuestionado el tema del libre comercio. Es una paradoja, es una ironía, ¿no? Pero conviene proyectar algunas ideas, algunos hilos, ¿no?, de Mariátegui y podernos poner en sus zapatos y sacar algunas lecciones necesarias, ¿no? Ahora, la crisis de la democracia, yo creo que ahora se nota mucho más que antes, ¿no? ¿Por qué?
Primero, porque hay una contradicción de fondo entre dos instituciones de la sociedad contemporánea actual, que eso ya marca una crisis civilizatoria, el mercado y la democracia. Es un choque brutal. Tú liberas el mercado, liberas las fuerzas del mercado, y esas fuerzas del mercado se devoran la política, lo que está pasando en el Perú. Entonces, liberar el mercado no significa necesariamente empoderar la democracia. Y hoy por hoy lo que hay es precisamente ese choque de dos entidades de las civilizatorias del capitalismo, ¿no? Y por último, ya que hay bastante juventud que lo había previsto, de los personajes que hace una pincelada Mariate, a mí me parece que Zinoviev es clave. Porque yo creo que necesitamos mucho Zinoviev, ¿no? Para empezar. Claro, estamos viviendo en la era nosotros del internet, de las redes sociales, y no cabe duda ya sobre lo que han dicho, tanto Segundo como Frida, que si Zinoviev estaría aquí, sería youtuber, sería tiktoker, ¿no? Miren lo que dice Mariate, dice, periódicamente un discurso de Zinoviev saca de quicio a la burguesía, en eso hemos coincidido porque lo apunté también, pero es un polemista orgánico, dice. La testa dantoniana y tribunicia que tiene, aprovecha los medios de comunicación y está en constante actitud beligerante. Y para Zinoviev, un agitador vale casi más que un ministro, dice. Ese es el humor que tiene Mariate. Es un formidable fabricante de panfletos, dice. La producción de panfletos de Zinoviev es casi similar o superior a la producción de autos de Henry Ford. O sea, dice Mariate, en verdad, tiene la chispa, ¿no? Pero la lección que uno le saca es que en las batallas del siglo XXI, las luchas de la comunicación, la lucha discursiva, es fundamental. Y yo quiero ver un poco arbitrariamente ahí ese llamado a ejercer ese liderazgo comunicacional, que muchas veces es deficiente desde nuestro lado y donde la juventud tiene un papel fundamental, ¿no? Y terminaría coincidiendo con lo que ya Mariate señaló, y con esto termino. La crisis civilizatoria que Mariate ve en el año 25, bueno, pues es igual o peor la que estamos viviendo ahora, que se manifiesta en unas cuantas cosas. Uno es que la propia lógica de acumulación del capitalismo ha llevado a cuestionar la posibilidad, la continuidad de la vida en el planeta. Es porque la acumulación termina agotando la capacidad del planeta, lo que se llama la famosa entropía, que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Uno, dos, la contradicción principal entre fuerzas de mercado y democracia, que claramente se ve que eso no va a funcionar, que se traduce en la crisis de las ciencias sociales, donde ha penetrado mucho, excesivamente, este enfoque que parte de lo particular hacia el todo, que tiene matrices en el individualismo filosófico, que es contrario a las visiones en las cuales se nutre Mariate. Y no es casual que, por ejemplo, Margaret Thatcher decía, no hay sociedad, hay individuos. Lo que está partiendo es de lo particular a lo general, ¿no? Toda esta escuela económica, y lo digo porque vengo de ahí, que es la escuela austríaca, todas esas escuelas corrientes neoliberales que hay, parten de la fragmentación, parten de lo pequeño, de lo individual, y quieren proyectar eso hacia lo global. Y la crisis de las ciencias sociales, al menos de la ciencia de lo que yo vengo, que es la economía, padece de eso, que se concentra en el individuo y no comprende la totalidad de cómo funciona la sociedad, por lo tanto la economía. La crisis de un paradigma. Cuando ahora nos preguntan, que antes cuando en el año 30 preguntaban ¿qué cosa busca la izquierda? María te decía el socialismo. Y estaba claro, ¿quién lo iba a dudar? ¿No? Y pónganse en fila y marchen. Pero ahora cuando te preguntan, oye, ¿hacia dónde vamos? Nos miramos y decimos que claramente hay un vacío. Y esta crisis civilizatoria incluye a la izquierda. El problema era que era esa crisis, aquellos tiempos al menos la izquierda la tenía más clara. Ahora sí hay un reto mayor de reflexionar cuál es ese futuro postcapitalista, si se quiere, ¿no? Y de esa manera, compañeros y compañeras, yo cerraría esta reflexión, básicamente recuperando algunas ideas que Mariate proyectó y que tienen particular vigencia, pero más que todo sería un llamado a un poco
digamos, seguir esa ruta, ¿no? Comprender críticamente la realidad que estamos viviendo y a partir de ahí delinear el pensamiento crítico, el programa y la acción, ¿no? Así que muchas gracias, compañeros, por haberme escuchado. Eso es todo el todo. Creo que hemos tenido 3 intervenciones bastante sustanciosas, ¿no? Este llamado a no solo hablar de Mariátegui, sino a entenderlo, a ver su método, a conocerlo realmente, ¿no? Yo debo confesar que igualmente que cuando estuvimos en el ciclo sobre historia de la crisis mundial, no había conocido a ese Mariátegui que estaba evaluando la coyuntura, la historia en movimientos, ¿no? Muy parecido a ese Marx del 18 Brumario que ve cómo se mueven todas las piezas, ¿no? Sino más bien al Mariátegui más doctrinario, ¿no? Más de defensa del marxismo, que también es exquisito, sin duda, pero digamos, esa mirada, ese acercamiento más político que muchas veces, digamos, se ha soslayado, ¿no? Se ha soslayado porque, bueno, decía, ¿no? Aya, o decían de Aya, que él era el político y que Mariátegui era el intelectual, ¿no? Cierto. Yo creo que ahí vemos a un Mariátegui muy político, mirando la historia en movimiento y, como lo decía Segundo, ¿no? Incluso, yo diría, adelantándose mucho a nuestro tiempo, ¿no? Yo soy de historia, y en el debate historiográfico, ¿cuánto valor le damos ahora a la microhistoria, a la biografía? ¿Cómo se va recuperando la biografía para poder comprender la historia y movimiento sin abandonar las miradas estructurales, globales, ¿no? Que creo que es fundamental. Y en ese sentido, creo que es muy interesante lo que nos ha planteado Segundo, ¿no? Frida creo que nos ha dado una mirada también muy interesante, muy actual realmente, ¿no? De lo que vivimos, que ha sido producto de esas luchas anticoloniales justamente, ¿no? Que han emergido impulsando revoluciones muchas veces socialistas, comunistas, ya no necesariamente lo son, pero eso fue un elemento fundamental para el mundo en el que estamos ahora desembocando, ¿no? Un mundo multipolar donde otras potencias emergen y, por supuesto, dada la discusión sobre lo que vemos ahora en Palestina es central, ¿no? ¿Qué está en juego en Palestina? ¿Qué mirada sobre el mundo? Cómo las lógicas coloniales siguen ahí presentes, ¿no es cierto?, despreciando, orientalizando, ¿no es cierto?, a ese mundo tan complejo que está, ¿no?, que está más allá de Occidente, por decirlo de alguna manera, y que comprendemos muy poco, además dicho sea de paso, ¿no? Aunque nosotros también podríamos ser los orientales, seguramente, para los occidentales. Entonces sí creo que es una reflexión bien muy pertinente, ¿no? Y César, que, digamos, rescata esa dimensión lucreciana que hoy dice, ¿no? Efectivamente, de alguna forma podríamos decir, como dice el Segundo, que Mariátegui podría ser un ortodoxo, ¿no? En el sentido de que asume la dialéctica, ¿no? Y digamos, tiene una apuesta vital. La apuesta es la revolución. Pero él no quiere mistificar esa revolución, no quiere comprender la realidad, realmente, ¿no? Y para poder entenderla, efectivamente, hace esta apertura epistemológica de la que estamos hablando, ¿no? Y de la cual, lamentablemente, la izquierda no ha sido necesariamente después tributaria, necesariamente, ¿no? Ha habido muchos aportes, por supuesto, pero también ha habido mucho de esa cerrazón, ¿no es cierto?, de ese dogma, en el peor sentido de la palabra, y no del revisionismo en el buen sentido de la palabra, como decía Segundo, que creo que es necesario. Entonces, dicho esto, no sé si hay algunas intervenciones, entendemos que es un poco tarde, está un poco incómodo, porque nos ha quedado súper chico el espacio, pero hacer un comentario breve, algo que había olvidado comentar. Sí, pero de todas maneras, no sé si les damos unas breves intervenciones y ahí cerramos. Sí. Sí, no, ¿alguien más quiere intervenir? Y les pedimos sí brevedad. Y obviamente para poder explayarnos les invitamos a que ojalá podamos sacar adelante este curso para poder dialogar sobre Mariátegui. Entonces empecemos una vez contigo y vemos quién está. Primero agradecer a César, a Frida y a Segundo por tomarse la molestia de venir y compartir con nosotros. Así ideas sueltas y al vuelo, ¿no? Nada, perdón la ronquera del cambio. Tiendo a pensar que ese giro epistemológico al que hace referencia Segundo
entiendo que no es consciente en Mariátegui. No forma parte de un programa intelectual. Él no era un filósofo que se había planteado ir a la dialéctica, entender la dialéctica de Hegel, luego en Marx y luego supuestamente en el vuelta. Él más bien hace ese giro de una manera, o por sus influencias con la cultura, con el cine, con la literatura y con el periodismo, ciertamente con la crónica, ¿no? Y eso lo aprende en el Perú y luego se lo lleva a Europa y sí era, yo creo que tenía un olfato sociológico muy fino, ¿no? Los sociólogos lo subrayan mucho, además, ¿no? En la escena contemporánea, el tema del fascismo, la caracterización que hace el fascismo y las condiciones que dan paso a lo que después va a ser la Segunda Guerra Mundial en general, son estremecedoras, ¿no? Crisis económica, crisis cultural, crisis geopolítica, y todas esas crisis están repitiéndose en este momento, ¿no? Cuando vemos lo de la crisis cultural, por ejemplo, hoy, eso tiene mucho mérito, lo que dice, cómo nos ha traído la mirada de los bárbaros, de los chinos, del orientalismo, del exotismo que fue llamó especialmente la atención. Sin duda, así nos ven a nosotros, definitivamente las políticas que Trump está implementando, eso, vamos a echar a los bárbaros aquí. Tiene que ver también con una crisis de los sectores de izquierda y críticos que no han sabido traducir políticamente el malestar económico generalizado ya no solo en ciertas regiones, sino globalmente, ¿no? Y los primeros que se están dedicando a desglobalizar el mundo son los que empujaron primero esa globalización. Sí. Entonces, pero con una brutalidad y una violencia, y están apelando a la guerra. Entonces, la izquierda no ha asumido que es una guerra y se ha quedado con la democracia. Y ahí hay un conflicto muy ideológico muy importante que hay que dirimir, ¿no? Yo encuentro más cercano a Mariátegui a filósofos como Walter Benjamin, que tiene grandes hallazgos justamente por acercarse desde la cultura, desde el arte y no tanto desde el método. Me parece que metodológicamente es heterodoxo y políticamente es mucho más rígido, ¿no? O más certero, diría yo, ¿no? Sí. Por eso yo subrayo esto del olfato sociológico, para identificar las relaciones de poder, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece ese acercamiento interesante. ¿Por qué lo digo que hoy es muy importante? Porque hoy la batalla cultural contra la ultraderecha y los neofascismos es central. Ellos ya han asumido eso ahora en la batalla cultural, ¿no es cierto? Entonces, ese es nuestro desafío y creo que Mariátegui es clave para tener ese frente de batalla, ¿no? ¿Quién más quería? Por acá había levantó la mano para el compañero de abajo de la palabra. Tengo la palabra. Primero quiero agradecerles por la presentación. Estoy muy feliz de ver tanta gente joven, más joven, menos joven. A mí me ha ayudado mucho la presentación. Recién empezaba a leer la agonía de Mariátegui, de Benjamin. Y hace muchos años he leído los 7 ensayos, pero la verdad recuerdo los temas, pero no he captado gran cosa, pero fue hace como 40 años. Estoy muy contenta de poder de repente empezar un nuevo ciclo, ¿no? Y creo que si hubiera empezado a los 23 años, pues sería una mariateguista terminada, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, definitivamente leer a Mariátegui es sumamente deslumbrante, ¿no? O sea, te da muchas pautas para poder interpretar la realidad latinoamericana, ¿no? A veces yo me pregunto qué lectura tendría Mariátegui sobre, por ejemplo, esta etapa progresista que ha tenido en Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos a Ecuador con Rafael Correa, actualmente a Colombia con Petro, en Brasil Lula, en Argentina Kirchner, en Chile Boric, pero Perú particularmente no ha tenido esa etapa progresista, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué atraviesa a Perú para que no haya tenido esa etapa progresista? ¿Y cuál ha sido el rol de la izquierda para que no haya tenido esa etapa progresista? Podríamos decirlo ya, pero todos sabemos que acá Ollanta no ha tenido una política progresista. Entonces, ¿cuál habría sido la lectura que tuviera Mariátegui con respecto a eso? Y cómo esa etapa progresista también ha contribuido de alguna manera o ha dado señales
para que se pueda profundizar esta crisis civilizatoria, ¿no? Eso, entonces creo que hay que volver a hacer esa hermenéutica de Mariátegui para poder interpretar los procesos sociales, movimientos sociales en Latinoamérica que apuestan por otras formas de pensar la política, ¿no? Obviamente esto no desligado de las cuestiones globales, ¿no? Eso, nada más. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Bueno, también buenas noches a todos. Una brillante exposición, también gracias a todos los que están aquí. Esto es síntoma y sinónimo de que realmente estamos interesados en los problemas fundamentales de la nación. Yo, antes de comenzar con lo de Mariátegui, quiero comentarles un pequeño anécdota. Yo esta vez comencé con un problema fundamental. ¿Con qué libro empiezo? ¿Leo a un periodista del siglo XXI o leo a un periodista del siglo XX? Es Mariátegui. Está interesante. Y bueno, dije, bueno, creo que primero leo al periodista del siglo XXI porque en el siglo XXI, en nuestro presente de la realidad nacional, tenemos problemas que evidentemente necesitan un marco teórico dinámico. Mariátegui es fundamental, pero también hay que ver los aportes de los contemporáneos. Y justo tiene relación con lo que expusieron, ¿no? Un punto fundamental que menciona al menos Alberto Vergara es que el Perú atravesó por un proceso neoliberal que comienza con Hernando de Soto, en el cual se menosprecia todo proceso republicano y se aplaude y se elogia todo proceso del mercado. ¿Cuál es la conclusión? De que el Perú se va a solucionar con más mercados. Atrás los discursos, atrás los políticos. ¡Viva la libertad! Más mercados, más inversión. Esa era la solución que trajo Hernando, que se aplicó con Fujimori, que se continuó con Toledo, que se continuó con Kuczynski y que Humala pues también lo continuó, a pesar de que tenía una inclinación por la izquierda. Lo fundamental que yo rescato de la exposición es esa categoría que mencionan, ¿no? Los revisionistas positivos y los revisionistas negativos. Y esto lo digo porque yo participo en los diferentes debates con los marxistas. Hay marxistas que se empeñan con la revolución del siglo XIX y pretenden que esa misma revolución violenta y armada es el camino para nuestra época, pero no comprenden que el siglo XXI necesita justamente una comprensión dinámica sobre las urgencias del país. Y decían bien claro, no olvidar la cuestión nacional. No se puede pretender rescatar al proletariado internacional si no puede rescatar al proletariado nacional. Eso es lo fundamental. La segunda cuestión, la república, la democracia. ¿Realmente hay democracia? Yo tuve la suerte de escribir un artículo en donde fundamentaba que el libre mercado, como consecuencia lógica, genera que las personas no se preocupen por la democracia, porque la lógica acumulativa que se expuso necesariamente necesita de una lógica intrusiva en el sujeto, en el pensamiento, necesita crear hábitos, necesita secuestrar las visiones para fomentar el consumo y la producción. Otra cuestión importante que yo rescato de la exposición que se tuvo aquí. Debemos de comprender que no podemos encasillarnos en teorías para pretender comprender la realidad. Primero debemos de comprender la realidad para luego comprender lo que quiere decir una teoría determinada. Y esto lo digo porque lamentablemente en muchas facultades de economía, de derecho y recientemente en facultades de ciencias sociales nos encasillamos con teorías desfasadas como la teoría abstracta, el individualismo metodológico, la mano invisible, los mercados espontáneos, etcétera, etcétera. Esas teorías lo único que hacen es legitimar las propuestas que han fracasado en el Perú, tal y como lo sostiene el periodista. La solución no es el libre mercado, la solución que necesita el Perú hoy en día es justamente recuperar ese aspecto republicano, la democracia, la actividad cívica y el compromiso que tenemos todos por rescatar aquello que queremos y siempre añoramos, un país justo y mejor para todos. Gracias. Bien, no sé si hay alguna otra intervención más, si no pasamos ya a nuestros expositores. Ahora invertiríamos los breves comentarios, por favor, sí, ya para cerrar. Breves de 15 minutos. No, ahora sí breve, porque si no... Creo que ya hay compañeras. Sí.
Ya, hay un par más, entonces. Acabamos con el compañero, ya, por favor. Mencionaron las similitudes del ascenso del fascismo a principios del siglo XX con cómo está pasando hoy, ¿no? Desde una visión histórica de lo sucedido, ¿cuál fue el error por parte de la izquierda como alternativa al fascismo? Y el error estaríamos incurriendo nosotros ahorita para proteger esta persona, ¿no? Eso es toda la pregunta. Sí, buenas noches con todos, compañeros y compañeras. Yo creo que, digamos, creo que es importante lo que dijo el compañero Segundo Montoya sobre el análisis, ¿no? Digamos, de la psicología, del perfil de los diversos líderes que había. Pero, digamos, Mariátegui lo entendía no como, digamos, como que determinados líderes hacen historia, sino que determinados líderes, en un contexto determinado, hacen historia. Cuando se refería, ¿no? Por ejemplo, a Ebert, de la sociología alemana, que fue alguien que nació para tiempos normales, pero no para tiempos de excepción, indicando que, digamos, que no estaba adecuado a sus tiempos, ¿no? A diferencia, digamos, de Mussolini, o el político de la reacción que podía concentrar ese fascismo que necesitaba un líder, que, digamos, que no encontré en Anuncio, porque sí encontré en Mussolini. Entonces creo, digamos, que si bien quizás acá no existe, digamos, tanto el uso de términos marxistas, pero sí hay todo un uso dialéctico, el método dialéctico está presente en la escena contemporánea, ¿no? Porque finalmente el entender, digamos, que la historia lo puede ser un líder en determinadas condiciones, es básicamente una alusión que hace Marx, ¿no? Cuando dice que la historia la hacen los hombres, no hay condiciones que no eligen. Para terminar, entonces, yo resalto esto porque entonces, en los tiempos que actualmente vivimos, entonces hay que ver entonces cuál es ese contexto que vivimos y cuál va a ser efectivamente esos argumentos, esas narrativas que efectivamente van a poder conectar con ese contexto que vivimos y, por tanto, al conectar con ese contexto que vivimos, poder hacer historia. Gracias, Luis. Entonces empezamos con, Sí, claro. con César y cerramos con Sí, claro. No, un apunte no nomás. vamos a votar todo tampoco. Sí. Hay muchos temas que se Yo hablan. pensé que nos íbamos a quedar hasta más tarde. Si quieren, nos quedamos. No, un apunte nomás sobre el tema de método. Yo una vez leí en Peruanicemos el Perú, está un plan que hace Mariátegui de investigación de la realidad peruana. Y cuando plantea ese plan, verdaderamente es un metodólogo Mariátegui, ¿no? Claro, estoy tratando un poco de hacer notar también el Mariátegui preocupado por, digamos, la epistemología, ¿no? La investigación. Pero yo tengo entre mis manos, hablando un poco de la actualidad de todo este debate, un libro que es de este año, publicado por los premios Nobel precisamente, recientes, Acemoglu y Robinson, que son los que ganaron recientemente el premio, y es un debate con Marx sobre la teoría de la acumulación, que aparentemente es un debate caduco, pero está más vigente que nunca porque ahora se habla, por ejemplo, de la necroeconomía. La necroeconomía es un proceso de acumulación que ya no es acumulación para la vida, sino es una acumulación para la muerte, porque mata el planeta, rentabiliza el dolor, el sufrimiento, precariza. Entonces ya hemos hablado un poco de las similitudes del periodo de Mariátegui con el nuestro, ahora tal vez habría que apuntar un poco las diferencias, ¿no? El otro elemento distintivo es, por ejemplo, cómo funciona el poder ahora. El poder no es el mismo tipo de poder que vio Mariátegui. Ahora tenemos la Big Data, tenemos la inteligencia artificial, tenemos el control del capitalismo que penetra hasta la subjetividad humana, y ya no hablamos con Foucault de la biopolítica, sino de la psicopolítica, como bien lo señala este filósofo surcoreano Byung-Chul Han, por ejemplo. Es una cosa distinta ya, ahí el reto es más grande. También hay un debate que está ahí, está en las plataformas, que tiene que ver con la economía. Estaríamos hablando de un tecnofeudalismo, un nuevo tipo de rentismo donde a nivel global dominan las empresas y anulan la democracia, anulan una economía para todos, anulan la independencia de las personas, la propia libertad de las personas. Entonces son fenómenos que Mariátegui naturalmente no los había visto, y es un reto muy grande para la izquierda del siglo XXI. El otro tema que hay que tomarlo en consideración también tiene que ver con esta contradicción que hay entre el neoliberalismo y la propia república,
Porque miren, la visión de la república que nos han vendido es división de poderes y equilibrio de poderes, que es una visión muy domesticada de la república. La visión mucho más jacobina de la república es que el poder ya no se debe a un rey, sino se debe al pueblo. Ya, en ese entender, el neoliberalismo es contrario a una visión republicana, porque precisamente al liberar los poderes de mercado, entonces ponen el dilema: el poder lo ejerce esas posiciones de dominio o lo ejerce la gente. Entonces ya es un problema de otra naturaleza actual. Entonces, a lo que yo haría, hermanos míos, todos, es que, otro punto, después de la caída de la Unión Soviética, ¿cuál es el horizonte? Ahora, tanto en economía y en filosofía se está hablando de la sociedad del bien común, de lo común. El neoliberalismo incide en lo individual, en lo particular. ¿Ya? La visión contraria es en el común. Y en eso hay un denominador común desde Platón, pasando por la Revolución Francesa, Rousseau y la propia Revolución Bolchevique, un patrón hacia lo público. Y ahorita la lucha es por recuperar precisamente lo público, ¿no? Entonces yo diría que Mariátegui es un punto de partida, pero no es un punto de llegada. Mariátegui es una luz en las tinieblas, y es un reto además para poder nosotros verdaderamente continuar con eso o hacer algo similar a lo que él hizo. Si Mariátegui viviera, yo creo que estaría ocupado en explicar qué es ese tecnofeudalismo, qué es la psicopolítica, qué es la necropolítica, qué viene después en el postcapitalismo, y estaría totalmente metido en entender la realidad peruana actual. Entonces, no sé si cerraríamos con una conclusión. Yo creo que más bien con un llamado. El llamado es a investigar, a comprender y a militar. Creo que esa sería la reflexión de mi parte. Muchas gracias. A militar políticamente. ¿Sí? Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, hermano. Sí. Una reflexión desde mi perspectiva sería más o menos cómo qué hubiera sucedido si Mariátegui, Compañera, un ratito. Perfecto. ya decía que qué hubiera sucedido si Mariátegui hubiera existido antes, ¿no?, de la creación de la República. Cómo hubiera concebido el Perú. Tal vez hubiera sido de diferente manera, ¿no? Y la historia de Perú hubiera cambiado muchísimo, ¿no? Y bueno, son contextos muy diferentes, y creo que lo esencial de estudiar a Mariátegui es también comprender la crisis político que existe en nuestro país, ¿no? Tenemos que estudiar a diferentes autores, no solamente a Mariátegui, ¿no?, para poder entender mucho mejor la sociedad contemporánea, y también en qué dirección se dirige, ¿no? Cómo se sale de esta crisis que aún no sigue vigente, ¿no? Y creo que vamos, no sé si en decadencia o retroceso o avance, porque cada vez se pone peor, ¿no?, todo lo que es el contexto político y todo ello. Y por ahí también viene lo que es la crisis de las leyes que ahora se están ahí aplicando, ¿no? También lo que es las leyes que aplican a los territorios de indígenas, porque ahora se ha aprobado una ley donde dice que se puede despojar de los territorios, ¿no? Entonces creo que también Mariátegui de alguna otra forma ha abarcado lo que es el problema del indio, también la crisis del socialismo, ¿no? Es que creo que es un tema muy relevante, porque vemos la vigencia ahora, y creo que también de alguna otra forma se ha tergiversado, ¿no? Ya no es la izquierda de antes a comparación con la izquierda de hoy día, y por eso es que insto que se vuelva a estudiar a Mariátegui, también a muchos otros autores, para poder entender lo que es la realidad actual, y de acuerdo a eso hay que
plantear teorías, salidas. Creo que es un deber de todos los que al menos estudian sociales, ¿no? O los que se dedican al estudio político o geopolítico. Muchas gracias. Bueno, yo soy de poco sobre el giro epistemológico en defensa del marxismo. Literalmente, María te dice, el marxismo asimila los aportes del positivismo, relativismo, pragmatismo y señala varias corrientes, incluso después de la muerte de Marx. Y justamente en eso se basa Raimundo Prado para decir que el método, o sea, María te dice ortodoxo porque el método, hay un método materialista dialéctico. Bueno, entonces, si hacemos un estudio minucioso y detallado, yo creo que sí se puede reconstruir una metodología. Y explícitamente, Mariátegui se habla del materialismo histórico como método de interpretación de la realidad peruana. En defensa del marxismo lo dice. Y también en los 7 ensayos. Entonces yo creo que se puede reconstruir, pero eso es el trabajo del intelectual, no del político o del activista político. O sea, yo al menos como académico y profesor hago ese tipo de trabajo porque, digamos que en la enseñanza, en la formación de un estudiante universitario, es muy importante el trabajo metodológico para la investigación en las ciencias sociales. Es decir, cuando alguien dice, por ahí he escuchado comentarios, hay que ir a la realidad para estudiarla directamente. Pero eso, en filosofía, se llama empirismo. Y el problema del empirismo es creer que tú vas a la realidad, la observas y la estás captando y crees que eso es verdadero. Pero hay un enorme problema epistemológico. Entonces, Mariátegui, cuando hace periodismo, no es que él va, observa. Ahí hay una metodología que no es explícita, que se presupone en el trabajo del periodismo. Por eso yo hablaba del estilo de trabajo del periodismo y del sociólogo. Y Mariátegui tiene un estilo de trabajo. Lo que hay que hacer es reconstruir eso, bueno, eso es tarea de académicos, no de políticos. Yo entiendo eso. Ahora, eso como respuesta, porque tú dices, bueno, no era filósofo, claro, no era filósofo, ni siquiera ingresó a la universidad, pero eso no significa que no haya una metodología implícita o como presupuesto de todo el trabajo académico que ha hecho, o sea, de los innumerables libros. Eso es un poco la observación cuando dices que no era consciente. Entonces, claro, si uno es académico y profesor universitario, obviamente escribe libros y publica sobre eso, o sea, la metodología se vuelve algo fundamental, pero Mariátegui no era un profesor universitario, no era su preocupación. Sin embargo, sí hay, y se puede reconstruir esa metodología que yo la interpreto como una apertura epistemológica crítica, ¿ok? Ahora, lo otro es que cuando yo hablé de una apertura, es decir, la apertura del pensamiento de Mariátegui tiene un núcleo duro, y ese núcleo duro es justamente las premisas del materialismo histórico. Por ejemplo, la postura materialista de Mariátegui, eso es innegable. Otro, la teoría de la lucha de clases, incluso también la postura de Mariátegui, es decir, el partidarismo. Todos los escritos de Mariátegui, a partir más o menos 1918 en adelante, que ya tiene un compromiso socialista, están atravesados por un partidarismo. O sea, Mariátegui tiene una postura. Mariátegui no hace un análisis desinteresado, ¿no?, de la realidad y de compromisos políticos. Eso no. Otra cosa es que a veces no lo percibimos y a veces sí lo percibimos. A veces es explícito, a veces no es explícito. Ahora, lo otro es que dentro de ese núcleo, justamente el núcleo que permite la incorporación y la asimilación de otras ideas que no son marxistas, que no provienen del discurso marxista, que provienen de otro tipo de literaturas y de filosofías. Justamente esa es la inteligencia y la creatividad de Mariátegui, y eso lo diferencia de otros marxistas de la época y de hoy en día, ¿no? Ahora, lo otro, un joven hizo una pregunta sumamente interesante, y es algo que no comenté, y lo que voy a decir, voy a citar literal. Miren aquí la vigencia del pensamiento de Mariátegui hoy. O sea, la escena contemporánea, ¿qué nos puede decir hoy respondiendo a tu pregunta? Escucha, dice Mariátegui, el error de los socialistas italianos fue no usar sus sagaces armas políticas, y por qué no decir culturales, para modificar la actitud espiritual de la clase media. ¿Qué provocó el ascenso del fascismo? Fue, ojo, termina la guerra, la Primera Guerra Mundial, Italia intervino, Mussolini dijo, hay que intervenir. Y los socialistas, ¿qué propusieron?
neutralidad, paz. No hay que intervenir en la guerra. ¿Y qué hizo Mussolini? Justamente al terminar la guerra, Italia perdió. Estaban negociando territorios, Fiume, al final no se le dio, estaban negociando al final para Italia, dice Mariatti, la guerra fue un mal negocio. Como consecuencia de ello, ¿qué ocurrió? Se generó un malestar, una decepción, y ese ánimo de malestar en los italianos, ese malestar, esa decepción, esa depresión, producto de la guerra, fue justamente instrumentalizado por Mussolini. Mussolini instrumentalizó el estado de ánimo de la gente, y sobre todo de la clase media, que estaba en contra del proletariado. Y justamente, ¿qué hizo? Los dividió. Es decir, promovió esa distancia, esa enemistad entre la clase media y el proletariado. Y la clase media fue justamente la clase, ojo, los que formaron parte de ese grupo de los camisas negras, el escuadro de, ¿cómo le llaman? Los fachi de combatimiento. Son clase media. También habían proletarios y habían otros incluso campesinos, pero la masa principal fue la clase media. Y hoy en día, ¿qué está ocurriendo? Si los políticos de izquierda, ojo, no hacen algo justamente para poder traducir ese malestar en esas clases medias, estas clases medias que están ingresando a la universidad se están inclinando a la derecha. Yo me he sorprendido, hace poco sacó un video de San Marcos, jóvenes sanmarquinos de derecha, promoviendo la derecha en San Marcos. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que están instrumentalizando ese malestar. Hay mucho malestar e indignación hoy en día. El problema es cómo traducimos ese malestar, ese estado de ánimo de la gente en un proyecto político que sea viable. Y ese es el trabajo de la izquierda hoy en día. Porque si no, la derecha va a ganar esta batalla. Esta batalla, que es una batalla cultural, como bien se ha dicho, es cultural y política. Y eso es lo que Mariatti señala. Entonces, ese es el error del socialismo de esa época, y podríamos decir el error de las izquierdas hoy en día, si es que no hacemos algo al respecto, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, antes de que se vayan, muchas gracias por su participación, por haberse hecho presente. Sí quisiera cerrar diciendo lo siguiente, ¿no? Justamente el espíritu de esta profesión que ahora es propiciar puentes entre distintas organizaciones políticas que buscamos la transformación, entre varios movimientos sociales, entre intelectuales, académicos, pero también políticos, porque necesitamos de ese diálogo, ¿no? Esa es, creo, la apuesta fundamental para nosotros. Yo quería invitarles, por si acaso tenemos estamos recogiendo los datos de los que están participando, ¿no? Pero también quisiéramos invitarles para ver si nos organizamos para llevar adelante este ciclo de estudios, ¿no? Que se está, como ya anuncié al principio, organizando entre el archivo Mariátegui, Nuestro Sur y Praxis, ¿no? Y quería decirle lo siguiente, ¿no? O sea, ¿cuál es el ánimo que tenemos con este curso? Dice, ¿no? En el centenario de la escena contemporánea es una oportunidad para reencontrarnos con los fundamentos de nuestro pensamiento crítico, dialogando con el pensamiento vivo de la Mauta a partir de las preguntas de nuestro tiempo. Este ejercicio no es un mero homenaje, sino reapropiación crítica de la obra de Mariátegui. Tan estéril como una lectura distante y irreverente sería el intento superficial de proyectar en ella nuestras propias opiniones o prejuicios. Queremos comprender su obra, que él definió como síntesis de sangre e ideas, como expresión de un imperioso mandato vital, como respuesta a las preguntas existenciales y sociales de su época, lo cual supone a su vez tener claras, o al menos aspirar a formular hipótesis al respecto de las preguntas que mandan de nuestra peculiar situación histórica. Entonces, les hacemos la invitación, ¿no? Y finalmente me gusta siempre citar esta frase que decía un historiador socialista, además, Edward P. Thompson, que decía que yo creo que es el ánimo que buscamos nosotros siempre, es lo que los socialistas no deben nunca hacer es permitirse depender enteramente de instituciones establecidas, casas editoras, medios de comunicación, comerciales, universidades, fundaciones. No quiere decir que todas estas instituciones sean represivas, pero los intelectuales socialistas deben ocupar un territorio que sea sin condiciones suyas, sus propias revistas, sus propios centros teóricos y prácticos, lugares donde nadie trabaje para que le concedan títulos o cátedras, sino para la transformación de la sociedad,
lugares donde será dura la crítica y la autocrítica, pero también la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos teóricos y prácticos, lugares que prefiguren en cierto modo la sociedad del futuro. Entonces, les invitamos nuevamente a seguir tendiendo estos puentes y ojalá pues a poder seguir conversando. Sí, hay una pregunta, tomando tus palabras, de nuestro tiempo, y es cuál es nuestra posición frente al genocidio palestino. Va a ser, Jorge, una invitación, porque tenemos la presencia en el Perú y en el Cusco para poder tener un evento, lo va a explicar mejor Jorge. Unos minutitos. Bueno, previamente muchas gracias por vuestra participación y organización de este tema tan importante que es, como se dice, retomar a María Teresa desde la escena contemporánea. Está en Cusco una persona que lleva el Comité de Solidaridad con Palestina en las Islas Canarias, España, y ha estado en varias oportunidades en Gaza y en otros lugares de Palestina, y tenemos la suerte de que está aquí en Cusco. Entonces vamos a anunciar con los organizadores en los próximos días el tema de que no es guerra, no es guerra, es genocidio. Esto tiene que ser siempre aclarando. Entonces este genocidio que se está desarrollando contra el pueblo palestino, ahí nos consta, porque hemos estado con millones de personas en Europa movilizándonos para apoyar al pueblo palestino. Y sabemos también que se está haciendo en Perú. Por consiguiente, necesitamos entender bien este asunto dentro de la escena contemporánea, precisamente, con el tema de la geopolítica. Y ese sería el tema de la geopolítica en el genocidio contra el pueblo palestino. La persona que va a exponer es la doctora Nancy Oblitas, lista por supuesto, pero que reside allá y lleva 100% la solidaridad con Palestina desde España. Entonces nos vamos a poner de acuerdo qué día, y esténse atentos porque habrá buena información y se tocará el tema de la geopolítica, ¿no? Es muy importante que nos ubiquemos en este sentido. Y felicitar a los asistentes y continuemos esclareciéndonos, ilustrándonos, continuemos participando activamente en nuestra formación política, porque solo así vamos a poder dar respuesta a la derecha que está avanzando. Por casualidad el otro día escuché, por casualidad, en la televisión, y hablaba un tal Gersi, padre, y decía, la izquierda está haciendo esto. Nosotros que tenemos el poder económico y que somos una clase dominante, tenemos que ganarle a la izquierda y levantar las banderas de la izquierda. Y eso está haciendo la derecha. Por consiguiente, nosotros tenemos que avanzar mucho más rápido, inclusive, que la derecha caloraria que existe en nuestro país. ¿No? Solo eso. Entonces avisaremos por los medios correspondientes para que nos reunamos y toquemos el tema palestino desde la geopolítica. Gracias. Muchas gracias. Pues acá también estamos vendiendo unos libritos ahí y hay unos folletos de nuestros que sí son gratuitos, así que eso sí no pueden coger, pero los libritos sí los vendemos. Bueno, nos quedaremos, no sé, si alguien más quiere quedarse, tenemos acá unas galletitas, unas cositas ya podemos.